Te doy gracias por esa corriente. Él va a hablarnos en esta noche. Gracias por esa corriente. Vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 1, verso 7. Yo quiero liberar esta palabra que hoy fuerte el Señor colocó en mi corazón. ¿Sabes que mientras oraba hoy por la palabra, siempre cuando el Señor me da una palabra, me la marca muy fuerte en mi corazón y en mi mente? Yo digo, Señor, ¿es esta? Siempre le pregunto a Dios si es la palabra para el pueblo. Señor, ¿esta es la palabra? ¿O será que es algo mío? Señor, vos me tenés que confirmar, me tenés que mostrar. ¿Cuántos dicen amén? Vos me tenés que hablar. Y cuando yo quiero por ahí buscar otra palabra, Dios me lleva a esa palabra. Entonces que no está la palabra. Yo quiero que esto. Quiere el Señor que hable de esto. Vamos a dar solamente 2 versículos, pero de estos 2 versículos que voy a dar, vamos a extraer algo tan glorioso que el Señor me revelaba hoy y me mostraba. Capítulo 1 de Ageo. Vamos a dar un poco el panorama espiritual para entender esos 2 versículos. Amén. Capítulo 1, versos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y el verso 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Toma tu asiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Este libro del profeta Ageo es maravilloso, es glorioso. Primero tenemos que entender un poquito el tiempo para poder nosotros entender lo que Dios nos quiere hablar en esta palabra. Primeramente tenemos que ir un poquito a la historia, amén, para entender. Es como si nosotros empezaríamos por un cuento o una historia de la mitad y no podemos, tenemos que ir al inicio, al comienzo para entender. Amén. Primero tenemos que entender y saber esto. El profeta Ageo fue llamado y utilizado en el año 520 a.C. Cuando regresó la nación. Ustedes saben que Israel fue dividido en 2 reinos, en el norte y en el sur. Jerusalén y Judá. Cuando vuelven los de Judá, ¿después de qué? De la cautividad bajo el dominio babilónico. Dios tuvo que usar a un rey llamado Ciro, en el cual usó el Señor, luego que el profeta Jeremías dio una profecía. Cuando se cumplan los 70 años, Dios iba a liberar a la nación e iban a volver. En los tiempos de Esdras, porque esto viene también relacionado en el libro de Esdras, amén. Cuando ellos fueron liberados, la orden del rey Ciro fue que ellos volviesen al lugar donde ellos vivían, a la nación, y vuelvan a reconstruir el templo. El templo había sido tomado por el rey Nabucodonosor y había sido desolado, destruido. Nabucodonosor había tomado los utensilios sagrados y llevado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y cuando el rey Ciro invade y derrota a los babilónicos, porque hubo una profecía, todos los sucesos o todas las cosas que pasan en nuestra vida son cosas que el Señor ya ha marcado en la historia. Cosas que te van a suceder de aquí en adelante son cosas que ya Dios sabe. Amén. Son cosas que Dios marcó, o cosas que viviste en el pasado, también Dios las supo. Amén. Claramente que por ahí no teníamos al Señor y vivimos una vida desenfrenada, una vida alejada, una vida de dolor, de sufrimiento. Y así no fue hasta que Cristo vino a nuestro corazón y cambió nuestra vida. Hasta que nosotros nos arrepentimos, entregamos nuestro corazón, nuestra vida al Señor. Y todo ese tiempo que vivimos mal, que vivimos en pecado, que vivimos perdiendo, sufriendo, cambió desde la llegada de Cristo. Dios perdonó nuestros pecados cometidos
y comenzó a sanar nuestro corazón y nuestra vida de todas las cosas tristes que vivimos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor trae un nuevo tiempo, un nuevo inicio para nuestra vida. Y el Señor quería hacer algo con el pueblo. La orden del rey Ciro fue que ellos volviesen y que volvieran a reedificar. La orden fue dada, pero no fue por el rey Ciro, sino porque Dios ya lo determinó. Cuando Dios determina hacer algo con alguien, con una persona, con una familia, con un matrimonio, ya eso ya está determinado por Dios. Y si Dios determinó hacer algo con alguien, no va a parar hasta que eso se lleve a cabo. Aunque haya tropiezo, traspiezo, aunque haya caída o haya cosas, si Dios determinó hacer algo, lo va a hacer. Si Dios quiere utilizar a alguien para su gloria, Dios tuvo que utilizar a un Saulo, que antes era un perseguidor de la iglesia, y lo convirtió en un apóstol. De ser un perseguidor, lo convirtió en un predicador. ¿Cuántos dicen amén? Porque hubo un Pedro que no tuvo la suficiente valentía de ir a los gentiles porque estaba muy arraigado a sus costumbres judías. Entonces Dios tuvo que levantar a un Pablo y llevarlo a que predique a los gentiles, a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por medio del apóstol Pablo llegó el evangelio a todos los confines de la tierra y a través también de los discípulos, pero Pablo tuvo mucha más participación porque él fue el apóstol de los gentiles. Amén. Entonces la Biblia nos muestra aquí que en el año 520 a.C. resurge este profeta llamado Ageo, que estuvo también en el tiempo de Esdras, en el cual comenzaron la edificación del templo. Pero en un cierto momento, según lo que me cuenta Esdras, usted léalo en su casa, la edificación cesó y paró. Estaban edificando el templo, para que usted entienda, el templo para los judíos era la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios. Está muy relacionado. El templo está relacionado con Dios y el hombre. ¿No dicen amén? Para los judíos el templo es muy importante, porque es el lugar donde se reúnen ¿a qué? A ofrecer a Dios los sacrificios en aquel tiempo, en el antiguo pacto. Amén. Entonces era un lugar donde ellos se acercaban a Dios, llevaban sus ofrendas y el sumo sacerdote ofrecía conjuntamente, como hablaba la pastora, estaban los levitas y estaban los sacerdotes que ayudaban y estaba el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto que simboliza y representa la presencia de Dios, y ahí el arca del pacto se manifestaba el Señor y hablaba con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote expresaba todo lo que Dios quería hablar a su pueblo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va entendiendo? Entonces la Biblia nos muestra aquí que esto ocurrió en ese año bajo el gobierno del rey Ciro, rey de Persia, que les permitió a los judíos regresar a Judá y comenzar a construir el templo. Todos me van siguiendo hasta ahí. ¿Va entendiéndome? Bueno. Pero según Esdras, porque aquí cuando nosotros leemos comienza de otra manera, Ageo. Pero según Esdras me habla que las ciudades vecinas que estaban alrededor de la nación comenzaron a hostigar a los judíos para detenerlos en la obra y en la edificación. Ellos comenzaron a oír las palabras de desánimo que las demás naciones hacían para que ellos pararan la obra. Y esto nos trae aquí una reflexión para nosotros. Cuando nosotros estamos en la obra del Señor, siendo edificados por el Señor, siempre van a haber palabras para desanimarnos. Siempre van a haber personas que te van a querer desanimar para que no te congregues, para que no te consagres, para que no llegues a la casa del Señor. Siempre van a haber palabras en el cual Satanás utiliza personas, aún de tu mismo entorno familiar, levantándose para que cuando tú vengas a la iglesia, esas palabras afecten tu corazón. Amén. Todas esas palabras en un momento tuvieron gran influencia en el pueblo. ¿Será que las palabras de las personas que están a tu alrededor te están influenciando de tal manera que te están desanimando?
o las palabras de Dios te están influenciando para llevarte a Dios y para ser edificado por Dios? ¿Será que las personas que están a tu alrededor son personas que realmente aman a Dios y también tienen gran parte en tu vida en hablarte para que tú sigas adelante, no caigas, sino que te acerques más a Dios? O viceversa, el diablo levanta personas a tu alrededor, y eso puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un padre, puede ser una madre, una abuela, quien sea de tu entorno familiar o quien sea del entorno de amistad tuya, para influenciarte, para que tú desistas en que Dios siga obrando en tu vida. Amén. Parece aquí, según lo que me habla el libro de Esdras, que va a continuación con el libro de Ageo, el pueblo cesó y soltó de seguir edificando la obra, de edificar el templo y de levantar el templo del Señor. El templo del Señor tiene que ver con nosotros, con la obra divina, con la obra de Dios que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos paramos y soltamos en decir las cosas espirituales, dejamos la oración, abandonamos la lectura de la palabra, comenzamos a desanimarnos porque no estamos viendo resultados en nuestra vida. Eso es parar, eso es soltar lo que Dios comenzó a edificar en nosotros. Cuando nosotros dejamos la iglesia, cuando nosotros dejamos de asistir a los cultos, estamos soltando la edificación que Dios está haciendo en cada servicio en nuestras vidas por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esas palabras tuvieron gran influencia y ellos soltaron, dejaron de edificar porque fueron muy fuertes las palabras, como pasó en el tiempo de Nehemías, cuando hemos predicado hace una semana atrás. Las palabras querían desanimar para que no levantaran los muros de Jerusalén. Pero había un Nehemías que lo animaba al pueblo a que no desista. Había un Nehemías que animaba al pueblo a que no suelten la obra, que no dejen de edificar. Con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada. Con una peleaban y con la otra edificaban. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu que tuvo Nehemías y que impulsó al pueblo a mantenerse en la edificación, pero al mismo tiempo no soltar la edificación, no soltar las cosas espirituales, pero también luchar contra todo lo que se levanta para que frenemos. Amén. Y que nos detengamos en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Escuchen. Miren lo que dice el capítulo 1 que nosotros leímos aquí. Entonces dijimos esto. En el versículo 7 que leímos dice: el profeta habló de parte del Señor y le dijo que mediten en sus caminos. ¿Por qué le dijo que mediten en sus caminos? ¿Por qué Dios habló de esta manera? Porque en el versículo 2 dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos dijeron, bueno, todavía no es el momento. Ellos iniciaron la obra, pero soltaron la obra. Y como ellos soltaron la obra, la casa de Jehová no se terminó de edificar, quedó a medias. Y esto ocurre también muchas veces en la vida de los cristianos. Cuando sueltan las cosas de Dios, su vida queda a medias. Su vida no puede ser edificada porque han soltado, porque han sido más fuertes las palabras que han influenciado para detenerlos. Hay hermanos que por ahí comienzan a congregar en la iglesia. Y el congregar en la iglesia, para los que están comenzando a congregar en la iglesia, te voy a decir algo, no va a ser nada fácil. Van a haber cosas que te van a querer detener en el camino, pero va a depender de tu voluntad y de tu fortaleza en el Señor. Pedirle al Señor que te ayude a cada día enfrentar cada situación que va a venir a tu vida. Y no desistir. Y seguir. Se van a levantar luchas, se van a levantar obstáculos, se van a levantar personas a tu alrededor, se van a levantar personas
para querer influenciar, detenerte, familiares, personas, entornos a tu alrededor, para querer que pare, para que no sigas adelante. Pero ahí va a depender. Ellos hicieron lo contrario, ellos soltaron. Y hubo un tiempo en el cual la obra cesó. La obra se frenó. Di conmigo, yo no quiero que la obra se frene en mi vida. ¿Tú quieres que la obra se frene en tu vida? Que la edificación, que lo que Dios está haciendo pare. Bueno, va a depender de ti. Si para o no para. Va a depender de tu voluntad. Si para o no para. Va a depender qué escuchas. Va a depender qué observas. Va a depender si realmente tú quieres agradar a Dios y ser tomado por Dios para que Él edifique tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le habla el Señor al pueblo, pero aquí había claramente, no le habla solamente al pueblo, sino que le habla al gobernador de Judá que se llamaba Zorobabel y al sumo sacerdote que se llamaba Josué. Ellos eran los líderes responsables de todo esto. Primero al que le habla son a ellos y luego le habla al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque obviamente tenemos que entender que los líderes son responsables. Si los líderes se mantienen de pie, si los líderes buscan a Dios, si los líderes tienen comunión con Dios y están aferrados a Dios, el pueblo va a tomar ánimo, va a seguir a esos líderes. Amén. Pero si los líderes hacen las cosas mal, el pueblo también se va a detener. Amén. El pueblo también va a menguar. Ellos también se detuvieron por un momento. Primero vino la palabra para ellos y luego la palabra para el pueblo. Y le dice, el pueblo dice que todavía no es tiempo de volver a edificar, que todavía no es tiempo de que ellos estén trabajando en la casa de la cual yo quiero que me levanten y vuelvan a reconstruir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué quiso decir el profeta aquí con este versículo? Le está diciendo: es tiempo de que ustedes le estén dedicando tiempo a su propia vida y a colocar en sus casas y hacer sus casas de lujo mientras mi casa está desolada, no se está trabajando. Amén. Es tiempo. Ellos invirtieron el tiempo. El tiempo tenía que ser invertido ¿para qué? Para las cosas. Esa es la prioridad, Dios. Gloria a Dios. Pero ellos invirtieron los roles. Ellos primero, como hoy en día hay mucha gente que se ocupa de su propia vida y no de las cosas espirituales. Entonces vino una palabra para que reflexionen y para que mediten en qué tiempo estaban viviendo. Y ahí se determina. Yo hoy cuando oraba al Señor y meditaba en esta palabra, yo dije: Señor, entonces podemos entender esto, que el tiempo revela quién es cada uno de nosotros. El tiempo va a manifestar si realmente nosotros estamos en la mano de Dios siendo edificados o si nos soltamos de la mano de Dios y la obra se detuvo. El tiempo va a mostrar todas las cosas. El tiempo va a mostrar quién está firme, quién realmente está amando a Dios. El tiempo va a manifestar todas las cosas. Pero aquí el tiempo de ellos era que ellos abandonaron la casa de Dios y comenzaron a echar mano a su propia vida natural. Y comenzaron a edificar sus casas. Y dice artesonar. Cuando dice artesonar, dice que ellos labraban la madera. Las casas de ellos eran lujosas en aquel tiempo. Le daban lo mejor. No está mal que nosotros invertamos. ¿A cuántos tienen una casa? ¿Y cuántos les gusta arreglarla? ¿Les gusta modificar cosas? Bueno, está bien que nosotros podamos invertir el tiempo en hacer cosas en nuestro hogar. Pero aquí en un sentido espiritual, la casa, en un sentido, esa era la casa de Dios que estaba como abandonada. La casa de Dios estaba abandonada y ellos se estaban preocupando más por sus propias casas personales. Es decir, se estaban preocupando más por su propia vida que las cosas de Dios. Y sabiendo ellos que Dios
los había sacado, los había liberado. Hubo una orden de parte de Dios de liberarlos de la mano de los babilónicos que estaban durante 70 años, estuvieron en esclavitud. Y miren cómo le pagaron al Señor, olvidándose de la edificación de su casa. Ahora la Biblia dice para nosotros en 1 Corintios 3:16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué dijo Pablo? El templo para ellos era muy importante, era la relación que tenía el pueblo con Dios en el templo. Pero el templo ahora, ¿quién es? Nosotros, decía que nosotros, vos sos el templo de Dios ahora. Y por eso dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En vosotros. ¿Dónde estaba el Espíritu y la presencia de Dios antes? En el templo. ¿En qué lugar? ¿El lugar qué? Santísimo. ¿Cuál es el lugar en el cual habita Dios ahora? En tu espíritu. Ese es el lugar santísimo ahora. Vendría a ser, para que usted entienda. Y ahí mora Dios. Y ahí está Dios. Y ahora mi cuerpo es el templo del Señor. Mi vida es el templo que habita ¿quién? Dios. Su presencia. Amén, porque así lo dice el libro de Corintios, verso 17, dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si uno destruye su cuerpo, está destruyendo el templo de Dios, y ese templo no es tuyo, es de Dios ahora. Por eso el diablo quiere destruir la vida de las personas, los quiere llevar a la muerte, los quiere llevar a estar atados a los vicios, a las drogas, al alcohol, y los quiere destruir esa vida, quiere destruir. Y a veces hay creyentes que siguen atados y tienen que ser liberados, tienen que ser desatados y tiene que el Señor romper las cadenas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estaba el pueblo en aquel tiempo? Dedicando ¿qué? Tiempo para su propia vida, tiempo para sus propias casas. Y la casa de Dios estaba desierta, habían dejado abandonada la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces Dios le hace esta pregunta: ¿es tiempo de que ustedes habiten en esa casa? ¿Es tiempo que ustedes inviertan ese tiempo en hacer cosas para ustedes y mi casa está desierta? Miren, esto nos muestra algo muy marcante en el pueblo: la indiferencia que tenía el pueblo ante Dios. El pueblo fue muy indiferente ante Dios. Fue un pueblo que abandonó a Dios, para que usted entienda. Como hoy en día pasa muchas veces, hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia viene mucha gente, pero son pocos los que permanecen. Son pocos muchas veces los que se afirman y que siguen. La Biblia dice que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas Dios te librará. Las aflicciones van a venir, pero dependerá de que tú resistas, de que tú te tomes de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios les dice esto, le dice nuevamente en el verso, nosotros leímos el 7, pero en el verso 5 le dice que mediten sobre sus caminos. Y aquí hay algo que vamos a pararnos aquí para extraer algunas cosas que Dios hablaba en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Yo puse una pregunta mientras yo iba anotando algunas cosas que el Señor me iba mostrando. Dios dijo que ellos meditaran. ¿Qué es meditar? Es parar un momento y comenzar a observar y a profundizar. Meditar, nos paramos un momento. Le dijo el Señor, por ejemplo, al profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16, que ellos pararan en el camino y que preguntaran por las sendas antiguas. Que en un momento se paren y que pregunten cuál era la senda antigua.
y que vuelvan a caminar por esa senda. Hay momentos que nosotros, y yo puse una pregunta, hoy nosotros nos paramos en nuestro andar diario y meditamos, escuchen, ¿qué lugar ocupa el Señor en nuestra vida? Hoy tú te paras y meditas si realmente Dios está ocupando ese lugar en tu vida y en tu corazón, o le estás dedicando más tiempo a otras cosas antes que a las cosas espirituales, antes que a las cosas que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces Dios habló al pueblo, como por ejemplo a Jeremías. Por ejemplo, en Josué le dijo algo, a Josué Dios le dijo algo muy importante. Le dijo que él meditara en el libro de la ley de día y de noche. Y que si él meditaba en ese libro, todos sus caminos iban a ser prosperados, que Dios lo iba a bendecir. Que Dios iba a estar, ¿por qué? Porque él se detiene un momento y medita en el libro de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Meditar es parar un momento. Meditar es no ir ligero, sino parar un momento y comenzar a autoexaminar si nosotros realmente estamos invirtiendo nuestro tiempo en las cosas de Dios. Si estamos invirtiendo nuestra vida en el camino, si estamos invirtiendo nuestro matrimonio para que en nuestro matrimonio esté Cristo como centro de nuestro matrimonio, si estamos invirtiendo el tiempo para que Cristo esté como centro de nuestra familia. Amén, gloria a Dios. Y eso lleva el tiempo de la dedicación y de la ocupación de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dijo el Señor? Que medite sobre sus caminos. ¿Cuáles son tus caminos hoy en día? ¿Estás meditando en tu andar diario? Vamos al Salmo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es glorioso, poderoso y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Salmo capítulo 1, verso 2 es muy maravilloso. Sino que en la ley de Jehová estará su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En las cosas de Dios tiene que estar nuestro deleite. No está mal que nosotros progresemos. Yo no quiero que usted me malinterprete. No está mal que usted progrese, que tenga una hermosa casa, que tenga un lindo auto. No está mal que usted tenga. Pero está mal invertir el tiempo. Está mal que usted se dedique más a sus cosas personales, a sus cosas que por ahí le van a traer un resultado de bienestar, pero su vida espiritual va a decrecer, su vida espiritual va a estar estancada, su vida espiritual va a estar en muerte espiritual, su vida espiritual va a retroceder. Amén. Y todo porque no le estamos dedicando el tiempo a la edificación. ¿Qué es edificar? Dios nos está edificando por medio de la palabra. Dios nos está edificando por medio de cada sermón, cada enseñanza, por medio de cada palabra profética. Pero nosotros tenemos que tomar el compromiso que a esa palabra nosotros unirnos para que Dios nos edifique. ¿Me va siguiendo? Entonces, esto es lo que le dice el Señor. Salmo 4, mire lo que dice. Salmo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Aun cuando vas a descansar, cuando estés en el lecho de tu cama, medita en las cosas de Dios. Medita en lo que Dios hizo en el día. Señor, porque ahí en el momento cuando estás en tu cama por ahí y no puedes dormir, medita, Señor, este día fue un día difícil para mí. Este día fue un día en el cual, Señor, perdóname, perdí la paz, perdí el gozo, me enojé, Señor, y no quiero dormirme antes de ponerme a cuenta contigo. Señor, en este día discutí con mi esposo, con mi esposa, maltraté a mis hijos y no quiero irme a dormir sin antes pedir perdón, perdóname, Señor. Tenemos que parar y meditar.
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice David. Temblad y no pequéis. Temblemos ante su palabra. Que la palabra nos lleve a reflexionar. La palabra nos lleve a buscar a Dios. La palabra nos lleve a meditar en lo que Dios nos está hablando. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Vas a tomar el camino tú propio? ¿Quieres seguir con tu vida como tú quieres seguir? Bueno, ¿sabes cuál va a ser tu final? No va a ser nada bueno. ¿Tú quieres seguir como estás siguiendo tu vida? Desobedeciendo a Dios, rebelándote contra Dios, siguiendo las cosas del mundo. Bueno, tu final no va a ser bueno. Pero si tú tomas el camino del Señor, y muchos creyentes dicen, pero me cuesta, pastor, me cuesta consagrarme, te cuesta porque lo haces en la carne. Te cuesta porque tú estás anteponiéndote a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ya tú te estás resistiendo a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te cuesta porque te gustan las cosas del mundo, te gustan las cosas que a Dios le desean. Por eso dice la palabra, si uno es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de es como decir, no podemos ser amigos del diablo y amigos de Dios. No podemos, eso no se puede. O uno o otro. O sigues con el diablo o te tomas de Dios. Entonces dicen amén. Decirle al que está trabajando con el diablo, no quiero saber nada. Quiero que se vaya. Pero si quiero saber con Dios, quiero conocer a Dios. Entonces dicen amén. ¿Me va siguiendo? Sabrás cuál será el final. Vamos al mismo Salmo, pero ahora el capítulo 19, vaya conmigo. 19, versículo 14, mire lo que dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el Salmo 119, vaya conmigo al Salmo 119, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 97. Dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. ¿Qué decía David? Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, en ella medito todos los días. En ella está mi delicia. ¿Me va siguiendo? Y el verso 148, ahí cómo está, verso 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. David hacía muchas vigilias. Y meditaba en su palabra, en sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Entonces, ¿será que en esta noche vamos a pararnos y vamos a meditar cuál es el camino en el cual estamos siguiendo? Como les dijo, estamos parando, vamos a parar. Yo te hago esta pregunta, como hoy yo me hice esa pregunta. Hoy nos paramos en nuestro andar diario y comenzamos a meditar un poco en nuestra propia vida. ¿Cuál es el tiempo que estamos invirtiendo? ¿Estamos invirtiendo el tiempo para edificar el templo? ¿Estamos invirtiendo el tiempo para edificar en las cosas de Dios? ¿O estamos invirtiendo el tiempo en nuestros propios asuntos? En nuestras propias o propios deseos propios que queramos nosotros. Dios le habló al pueblo: es tiempo de que ustedes estén en sus casas, levantando sus casas, y mi casa está desierta. Es tiempo que, por ejemplo, nosotros como iglesia nos sintamos en ciertos momentos debilitándonos o siempre luchados por las mismas pruebas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso?
Es porque no estamos invirtiendo el tiempo realmente en la oración adecuada y orar de la manera correcta. No puede ser que siempre nos luchemos por las mismas situaciones. Entonces tenemos que parar un momento y decir, no, hay algo que no está bien. Hay algo que no estoy haciendo bien. Hay algo que no estoy invirtiendo el tiempo. Entonces mi oración no está siendo direccionada en el Espíritu. No estoy orando de la manera correcta. ¿Cuánto dicen amén? Entonces en el verso, el Señor le dice en el verso 6, que ellos sembraron mucho, pero recogieron poco, que comen y no se sacian. O sea que todo lo que ellos hacían caía en saco roto. No tenía efectividad, porque cuando Dios no está en el asunto, no está en una familia, no está en un matrimonio, las cosas no van a salir bien. Cuando Dios no es el centro de la vida de la persona, las cosas no salen bien. Tú puedes en algún momento tener, prosperar, pero en algún momento eso se puede desboronar. Por eso el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, es en vano todo. Si el Señor no está en la edificación de la casa, todo se va a desboronar, todo se va a caer, todo se va a venir abajo. Si el Señor no está en nuestra vida y no nos está edificando, pero nosotros también no le estamos colaborando al Señor, todo se va a venir abajo, todo se va a derrumbar. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que no tiene que pasar en nuestra vida. Si nosotros no estamos trabajando y edificando conjuntamente en el Señor, en las cosas espirituales, nuestra casa no será espiritual, será una casa natural, que vendrá el viento, será edificada en la arena y no en la roca, que es Cristo, como el Señor dijo. Entonces cualquier tormenta la va a tirar al bajo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me va siguiendo? Entonces dice, todo lo que ustedes hacen, nada tiene beneficio, todo cae en saco roto, nada es productivo. ¿Será que nuestra vida está siendo productiva en las cosas espirituales? ¿Será que hay una productividad? ¿Habrá avances espirituales en todo este tiempo que estamos en la casa del Señor o en la iglesia o siendo creyentes? ¿Estamos siendo productivos? ¿Hay cosas que están en nosotros siendo transformadas o llevándonos a avanzar? ¿O no? ¿Cuándo dicen amén? Por eso Dios le dice que mediten en los caminos. Decía al que está a tu lado, para un momento y medita en tu camino, medita en tu andar diario. Para un momento. Detente un momento. Deja de hacer tus cosas personales y comienza a involucrarte con el Señor. Comienza a dedicarle ese tiempo a la edificación de tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ahí vimos un poco el panorama de la situación del pueblo. Entonces dijimos, vamos a hacer rápido un resumen hasta llegar al 7 y 8 que yo quiero explicar, que nos va a llevar más tiempo, pero lo voy a hacer lo más resumido que pueda. Dijimos que la edificación comenzó, pero por las palabras de los pueblos que estaban alrededor, fueron de tanta influencia que pararon. Decía que está a tu lado, no pares, no te detengas. A veces van a haber cosas que te van a querer hacer detener, situaciones que te van a querer hacer frenar, influencia, palabras, cosas que te van a llevar a pararte en el camino y no tú te involucres en la edificación, porque el Señor está muy comprometido con nosotros para edificarnos, pero nosotros estamos comprometidos o hemos parado. ¿Qué estás escuchando? ¿Cuáles son las cosas que están llegando a tus oídos? ¿Será que hay palabras, hay murmuraciones, hay cosas que te están afectando?
hay situaciones familiares que te están afectando y te están haciendo parar. No tienes que parar, tienes que seguir orando, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir manteniéndote firme, como fue Nehemías, que trabajaban y luchaban al mismo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pero la obra, eso fue fuerte en la vida de ellos porque las palabras lo detuvieron. Y ahí comenzó, que ellos comenzaron a detenerse. Cuando la obra se detuvo, ellos se comenzaron a desviar su corazón del verdadero objetivo por el cual Dios los liberó. Porque Dios los liberó para hacer algo. Dios los liberó para llevarlos para hacer algo. ¿Y qué era lo que ellos tenían que hacer? Edificar la casa del Señor, porque Dios quería habitar con ellos. Pero a veces los creyentes, escuchen, después que Dios los libera de maldiciones, de brujería, de enfermedades, se olvidan de que Dios no solamente quería hacer eso con ellos, sino quería hacer algo en su vida, quería edificarlo, quería hacer algo con ellos. Pero ellos se comenzaron a ocupar de su propia vida, de sus propias casas, adornándolas y haciendo trabajos de los cuales sus casas eran muy hermosas, pero la casa de Dios estaba abandonada. Entonces Dios tiene que enviar un profeta para volver a hablarles y recordarles, porque ellos dicen, ustedes dicen esto, miren, en el corazón de ellos no estaba edificar la casa de Dios, estaba velar por sus propios intereses. ¿Será que hay alguien aquí que, bueno, me voy a consagrar otro día, voy a dejar esto en otra oportunidad? Ya Dios me va a ir de a poquito dejando, haciendo que yo deje esto. ¿Será que hay alguien que tiene ese pensar en su corazón? ¿O será que hay alguien como el Señor habló por boca del profeta y esta palabra sacudió al pueblo? Esta palabra hizo reaccionar al pueblo. ¿Pero por qué hizo reaccionar? ¿Saben por qué? Porque luego dice que lo que ellos hacían, todo caía en saco roto, no había bendición. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué pasa? Que las cosas que nosotros hacemos, aunque tengamos nuestras casas, que las hemos renunciado, pero todo lo que hacemos no tiene un buen beneficio, no, porque ellos habían abandonado a Dios y fueron indiferentes a Dios. Entonces Dios viene por medio del profeta y dice, mediten en su camino. ¿Qué están haciendo? Es como decir, ¿qué están haciendo? ¿Por qué dejaron a Dios? ¿Por qué dejaron de trabajar en la obra? ¿Por qué dejaron de edificar y se han ocupado de su propia vida? Y todo ese resultado los llevó a perder. Sembraban mucho, pero recogían poco. Comían, pero no se saciaban. Porque cuando nosotros no estamos en la edificación conjuntamente con el Señor, lo que hagamos no va a tener un buen resultado. No va a ser de bendición. Hasta puede llegar a ser de tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice que mediten. Pero en el versículo 8, eso es meditar. Parar un momento, examinar, observar, pensar. ¿Será, Señor, que estoy siendo edificado por ti? ¿Será, Señor, que estoy colaborándote a ti? ¿Será que estoy recibiendo la palabra? ¿Será, Señor, que la palabra está edificándome, liberándome, ministrándome? ¿O la palabra viene y salgo de aquí y la pierdo cuando me voy a mi casa por una discusión con mi esposa, por un roce, por una pelea, y se perdió todo lo que recibiste en el culto? Entonces, lo que Dios te estaba hablando para edificarte ya lo perdiste por algo que el enemigo utilizó, una situación, y perdiste eso. ¿Tú quieres perder? ¿O quieres ganar en Cristo Jesús? Verso 8. La primera palabra que yo encuentro aquí dice, subir al monte. ¿Qué le dice? Cuando yo comencé a meditar en subir al monte, entiendo que las cosas espirituales
espirituales vienen de arriba. Que en el monte y en los lugares altos es donde Dios está. Por eso dice, por ejemplo, el libro de Colosenses, que si nosotros resucitamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces me muestra esto. Subir al monte representa que todas las cosas que vienen de Dios están elevadas, son cosas elevadas. Son cosas espirituales, no son cosas terrenales, no son cosas naturales, son cosas que están en lugares altos, en lugares elevados. Por eso nosotros tenemos que elevarnos el nivel espiritual, por eso nosotros tenemos que crecer espiritual. Las cosas que van a venir espirituales están arriba. Están en las esferas espirituales, están en las cosas divinas y gloriosas que proceden del Espíritu y vienen y descienden, como dice, del Padre de las luces. ¿Cuántos dicen amén? Subir a un monte, por ejemplo, humanamente, ¿qué representa? Un monte es una montaña. Y para que usted suba una montaña, tiene que escalar y tiene que hacer usted un sacrificio muy grande. ¿Cuántos han visto documentales, por ejemplo, de hombres que escalan las montañas? ¿Han visto alguna vez? Por ejemplo, hay una película que se llama El Everest, que tienen que subir al monte Everest y cuando van subiendo, ¿no?, el oxígeno, la presión, ellos no pueden respirar. Y hay un sacrificio muy grande que hacen las personas en llegar al pico de la montaña, a un lugar alto. Dicen amén. Entonces Dios me está hablando en un sentido espiritual, que las cosas espirituales requieren de un sacrificio. Que las cosas espirituales requieren de una entrega y de un sacrificio nuestro para recibirla, para llegar a ese monte, para llegar a esas alturas espirituales. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos por la Biblia, porque esto es muy importante. Génesis capítulo 12, mire lo que dice. Capítulo 12, verso 8, nos muestra algo muy maravilloso. Dice, luego se pasó de allí a un monte. ¿De quién está hablando? De Abraham. Escuche, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente, y edificó allí. ¿Dónde edificó Abraham un altar? En el monte. Y dice que ahí invocó ¿a quién? A Jehová. ¿Dónde edificó Abraham un altar? En el monte, en el lugar alto. ¿Qué representa el altar? El altar representa el lugar donde se sacrifica. Y él lo hizo y levantó un altar en el monte, en un lugar alto, sabiendo que ahí va a venir respuesta de Dios. Estás siendo elevado por el Espíritu, estás entregándote como ofrenda, estás subiendo al monte para ofrecerte, estás siendo elevado por Dios para estar en esos lugares altos. En esta noche o en estos días que van a venir, dile al Señor: Señor, yo quiero subir al monte, yo quiero que en ese monte quiero preparar un altar y ofrecerme para ti, como lo hizo Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y el capítulo 19, mire lo que dice, del mismo Génesis, verso 17, dice así. Traje algunos ejemplos del monte para que entendamos un poco. Esto pasó, primero hablamos de Abraham y ahora hablamos de Lot. Dice, y cuando los hubieres llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa, ¿a dónde? ¿A dónde tenías que escapar? Al monte. Porque en el lugar alto está nuestra seguridad. En los lugares, en nuestros lugares, en el lugar alto, estamos seguros, porque ahí arriba hay fortaleza, porque ahí arriba está la seguridad. ¿Por qué tenía que escapar? Porque iba a venir
sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra iba a venir fuego, iba a caer juicio. Pero si ellos estaban en un lugar alto, no les iba a llegar. ¿Qué quiere decir? Hay cristianos que están en la llanura, por eso las crisis, por eso las situaciones no están en el elevado. Cuando tú no estás en el monte, estás en la llanura. Y estar en la llanura representa vivir en la naturaleza humana, vivir en el hombre caído. Pero cuando estás en el monte, representa que estás subiendo a un nivel espiritual. Estás en las alturas espirituales. Entonces el peligro no te va a llegar. Entonces el diablo no te va a tocar, porque Dios te va a guardar y te va a proteger. Aplaudir al que vive en esta noche. Decirle: Señor, yo quiero estar en las alturas espirituales. Yo no quiero andar en los valles. Yo no quiero andar en la llanura. ¿Qué representa? Andar en la carne. Andar en el viejo hombre. Todo te afecta, todo te duele. Cualquier palabrita te ofende. Entonces estás en la llanura, no estás en el monte. El que está en el monte está guardado. El que está en el monte está recibiendo, está levantando el altar arriba del monte. El que está en el monte está presentando sacrificio de ofrenda, se está entregando. Pero el que está en la llanura está en la carne. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decir al que está a tu lado: yo no quiero andar en la llanura, yo quiero andar en los montes. Ezequiel, vamos rápido. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. Capítulo 11, verso 23. Y ahora le voy a decir por qué el monte. Porque en el monte estaba el templo. El templo se edificó en el monte de Sión, en un lugar elevado. No estaba en cualquier monte, estaba en un monte alto el templo. Cuando dice amén, allí arriba. Mire lo que dice el libro de Ezequiel 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso ¿sobre qué? Sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Dónde se elevó? Estaba en la ciudad y se elevó al monte, se elevó a las alturas. La gloria. Amén. Gloria a Dios. Esa gloria se elevó al monte. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Ezequiel 17:23. Tenemos que dar estos versículos para que entendamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el monte alto de Israel. ¿En qué monte? En el monte alto de Israel. Lo plantaré y alzará ramas y dará frutos. Y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de su rama habitarán. En ese monte. En el monte de Israel, en el monte alto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Y miren lo que dice el profeta Miqueas. Vaya conmigo al profeta Miqueas. Capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Saben este monte qué representa? Representa a Cristo. Este monte representa al Señor, el monte de Sión, de ahí vino, ahí está la casa del Señor, que hoy en día está la mezquita musulmana. Y como expliqué estos días atrás, que cuando el anticristo resurja y tome el poder mundial, él con su poder diabólico, porque no lo pueden sacar, por eso hay un conflicto entre los musulmanes con Israel. No pueden sacar las mezquitas. Donde está la mezquita musulmana, ahí tiene que estar el templo de Dios. Y cuando resurja el anticristo con todo su poder diabólico, porque él va a ser el líder mundial, él los va a sacar, no sé cómo va a ser, pero con ese poder diabólico los va a sacar a los musulmanes, y ahí se va a volver a edificar el templo, el tercer templo que habla. ¿Cuántos dicen amén?
Pero todavía falta para todo eso. Amén. Todavía hay profecías que se tienen que cumplir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué dice? Verso 2 de Miqueas. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos ¿a dónde? Al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará ¿qué? Sus caminos. Cuando subimos al monte donde está la casa de Dios, a los lugares celestiales, Dios nos enseñará, el Señor nos guiará. Amén. Amén. Nos enseñará su camino y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando dice ese monte alto, de la casa de Dios. Cristo es la casa del Señor. En el Antiguo Testamento esa casa es el Señor. Y hoy la casa del Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y Él vino a morar a su casa, a esta casa espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. Gloria a Dios. Mire, lo voy a dar solamente para que usted lo lea. Cuando Jesús iba a orar en Mateo 14:23, ¿a dónde iba a orar? Al monte. ¿Dónde iba a orar Jesús? Subió a un lugar elevado a orar el Señor. Él subía al monte a orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en Apocalipsis 21:10, Juan vio la nueva Jerusalén descender al monte de Dios. Las cosas celestiales vienen de las alturas. Amén. Las cosas de Dios. Por eso le dijo escuche, yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué le dice que suban al monte? Porque ellos estaban en un cierto decir espiritual. Estaban con sus ojos en sus cosas naturales. Y ellos tenían que elevarse al monte, tenían que subir al monte. Y ahora vamos a liberar la otra palabra que dice. Y le voy a explicar. Y esto va a ser algo que va a traer una revelación muy grande. Luego la siguiente palabra que le dice. Primero, diga conmigo, tenían que subir al monte. En los lugares celestiales. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Decía que está a tu lado, busca las cosas de arriba. Tu mirada tiene que estar arriba, las cosas de Dios, las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Pero la siguiente palabra que me muestra aquí, escuche, porque para edificar la casa de Dios se necesitaban muchos materiales. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué aquí solamente se menciona solo un material que les pidió que trajesen? Porque se necesitaban muchos materiales para la edificación de la casa de Dios. El oro, la plata y un montón de cosas más. Pero aquí en Ageo solamente se le pide que suban al monte y que traigan madera. Usted se preguntó eso, ¿por qué solamente Dios le dijo que traigan madera? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa la madera? ¿De dónde se trae la madera? De los árboles. La buena madera, como habla la Biblia en el libro de Éxodo, cuando ellos comenzaron a hacer el trabajo para el mobiliario de todos los utensilios, era madera de acacia. Y la madera tiene un significado y un simbolismo espiritual en la Biblia. Se extrae del árbol. Le dice que suban al monte y que traigan madera para reedificar. ¿Cuántos dicen amén? La madera es un material sólido proveniente de la parte más dura del árbol. Y es un material, escuchen, útil para realizar muebles, se hace toda clase de mobiliario y también se utiliza en aquel tiempo para hacer armas. Porque para hacer un hacha se necesita la madera. Para hacer cuchillos se necesitaba madera también. Cuando dicen amén. Pero en el hebreo, escuche, yo justo anoté esto glorioso. En el hebreo, al decir esta palabra se refiere a dos tipos de materiales. A la madera que está viva
Es decir, de los árboles, mientras que la otra era muerta o madera para la construcción. Que en un simbolismo, escuche, en un acto simbólico, la madera representa tanto al creyente y tanto a Cristo. ¿Quieren que se lo compruebe por la palabra esto? Que la madera o que los árboles representan tanto a nosotros como al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La madera también tenía que ser traída ¿para qué? Para encender el fuego. Que busquen leña los sacerdotes para encender el fuego. Pero también la madera buena, la de cedro, la de acacia, era para hacer muebles. Y aquí fui al origen. Y por ejemplo, Dios le habló a Noé que él hiciera un arca de madera y que la revistiera de esa brea. Esa arca fue hecha de madera. ¿Cuántos dicen amén? Que el arca era la protección donde ellos iban a salvarse en medio de ese diluvio que iba a venir. ¿Cuántos dicen amén? Eso representa al Señor. Dios guardó a Noé. Dios los preservó. Amén. Y no da casualidad que Él le pidió que lo hiciera de esa clase de madera. Y miren lo que dice aquí, por ejemplo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Espere que aquí anoté tanto y estuve como 5 horas anotando tantas cosas de parte del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aquí en Éxodo, yo creo que si usted quiere anotarlo, léalo en su casa. Yo le daré los versículos. Génesis 6:14 habla del arca. Éxodo 25, del 10 al 13, habla de todos los muebles que fueron hechos de madera y revestidos de oro. ¿Cuántos dicen amén? Pero fue hecho de una madera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí la palabra del Señor, por ejemplo, vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será que revelada. Y la obra de cada uno va a pasar por el fuego y será probada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si permanece la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es lo que habla, y aquí vemos el material, que habla de la madera, habla del oro, habla de la plata, habla de las piedras preciosas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche. Nosotros dijimos que la madera es extraída del árbol. Amén. Génesis 1:29. Vaya conmigo rápido. Solamente algunos versículos rapidito para que entendamos. Y Dios dijo: he aquí que os ha dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y en el capítulo 2, vaya, verso 9, Dios, ¿qué hizo cuando hizo toda la creación? Dio árboles, plantó en el huerto para que dieran fruto. ¿Me va siguiendo? Y en el nuevo dice, en el 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de ¿qué? De la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios colocó
el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente vas a morir. Dios le dio una orden estricta a Adán, que de todos los árboles podía comer, pero menos de este árbol. Amén. Y en el capítulo 3 dice que la serpiente engañó a Eva y Eva comió. Amén, porque vio que ese árbol y ese fruto era codiciable, entonces tomó, comió, y ahí vemos nosotros que entró la muerte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el árbol tiene una representación muy importante. Primero, lo que la Biblia nos muestra aquí es que el Señor Jesús ve a los hombres en algunas parábolas como árbol. Mateo, vaya conmigo, 7, rápido, ya vamos a ir terminando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 7, verso 17. Amén. Así todo buen árbol da fruto, pero el árbol malo, pero el árbol malo da fruto malos. No puede el árbol bueno, no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto que no da buen fruto, ¿qué es? ¿Y está dónde? ¿De qué árbol está hablando? De los hombres. Ese árbol es representado con el ser humano, con nosotros. Si nosotros no damos buenos frutos, vamos a ser ¿qué? Cortados. Pero si damos buenos frutos, seremos podados y daremos más fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y también yo dije que no solamente nosotros somos ese árbol comparado, porque la Biblia dice en Salmo, dice en uno de los salmos que ese árbol que está a orillas de las corrientes de las aguas dará fruto y su hoja no caerá. Y ese árbol que representa el hombre, ¿y qué representa las corrientes de las aguas? El Espíritu de Dios. Si estamos cerca del Señor, daremos fruto. Si estamos unidos al Señor, daremos fruto. Como buen árbol, daremos fruto. Como hombres, daremos fruto. ¿Me va siguiendo? Pero también les dije que el Señor es representado en esto. Y ahí se lo voy a decir. Lucas 23:31, vaya conmigo. Y ahora voy a explicar por qué le dijo Dios que traiga madera. Lucas 23:31 dice así. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿De qué árbol verde está hablando? Está hablando del mismo Señor Jesucristo, porque aquí era en el momento que Jesús iba a ser llevado a la crucifixión. Y él dice, si el árbol verde, ese árbol representa a Cristo, y dice, más, luego dice, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Por qué habla del seco? Habla de ese árbol que no tiene vida, seco. Pero cuando habla de ese árbol verde, está hablando, si a este árbol le van a hacer esto, ¿y qué iba a hacer el Señor? Iba a ser entregado en manos de pecadores para morir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos dicen amén? Y en Apocalipsis, entonces ahora vamos entendiendo. ¿Saben por qué Dios le dijo? Y esto le preguntaba el Señor. Entonces primero subir al monte. Decí conmigo, hay que subir al monte. Subir al monte representa que estamos en lugares elevados, porque sabemos que de arriba vienen las cosas de Dios. Nosotros no podemos andar en la llanura, nosotros no podemos andar con nuestra vista en las cosas de la tierra. Nuestra vista tiene que ser elevada. Estoy hablando en un sentido espiritual, en las cosas espirituales. Entonces Dios les dijo que para reedificar el templo ellos necesitaban traer madera.
La madera representa a los creyentes y también representa a Cristo. Pero esa madera iba a ser utilizada para la construcción del templo. ¿Se ha preguntado por qué Dios no les pidió otra clase de materiales? Solamente madera. ¿Por qué le pide solamente madera? Gloria a Dios. ¿Por qué Dios le pidió que trajesen madera al pueblo? Si el templo también necesitaba piedras. Porque para levantar algo, en aquel tiempo se utilizaban piedras también. No le pidió piedra, le pidió maderas. Y esa madera representa todas las cosas que el ser humano necesita obtener y traer unido subiendo al monte, porque en el lugar alto nosotros nos encontramos con Cristo. Pero dijimos que también la madera es echada al fuego. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, por eso luego dice, escuche, el libro de la Biblia dice que en una casa no hay solamente vasos de oro ni de plata, sino que hay vasos de madera y vasos de barro. En la casa no solamente hay utensilios de plata y de oro, sino que hay también utensilios de barro y de madera. Hay vasos de madera, de los cuales van a ser utilizados. Entonces la madera representa, yo uniéndome al Señor estoy siendo edificado, porque la madera es dura. El Señor, cada vez que vamos siendo edificados, nos va haciendo fuerte, nos va fortaleciendo, y las partes débiles como madera tienen que ser echadas en el fuego. Las partes que no sirven tienen que ser arrancadas y ser echadas al fuego para prender el fuego. Pero las partes que el Señor va trabajando, porque muchas veces nosotros como creyentes tenemos partes débiles y partes más fuertes. Esas partes fuertes son las que Dios está tratando, pero las partes débiles las que va a tratar, y las que a Dios no le sirven las va a quitar y las va a quemar. Las tenemos que echar. Por eso el Señor dice, vayan y recojan leña para prender el fuego. Hay que prender el fuego para echar todo lo que nos sirve. Todo lo que nos sirve tiene. Por eso luego Pablo dijo que si alguien planta sobre otro fundamento, la obra lo va a revelar, el fuego lo va a quemar. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios adentro? Subamos al monte, escuche, y dice que traigamos madera y reedificar la casa. Diga conmigo, la casa va a ser reedificada. Y mire qué tremendo, porque en un madero murió nuestro Señor. Amén. En un madero murió Cristo. Porque la madera no simplemente era para hacer los muebles del templo, fue hecho para hacer métodos de tortura para la gente. Y en ese madero murió nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor, parafraseando, diciendo, yo llevo todas tus maldiciones, todos tus pecados, y lo cargo en mi cuerpo. Pero también ese objeto pesado que el Señor cargaba, que fue hecho de madera, representa también toda la dureza del hombre que el Señor cargó. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios le dijo que suban al monte, traigan madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios quiere glorificarse en nosotros. Dios quiere en esta noche glorificarse en tu vida. Dios quiere que subas al monte, que vayas y tomes de esa madera. ¿Qué es la madera? ¿Qué es lo que necesito, Señor? Trae esa madera para el Señor,
para reedificar. Únete al Señor para ser reedificado. Únete al Señor y todo lo que el Señor no le agrade va a comenzar a quitar, va a comenzar a cortar. Y esa madera que es inutilizable será echada al fuego. Pero la madera buena será hecho parte de la edificación de Cristo a través de tu vida. Porque a través de tu vida el Señor tiene que edificar. Y las partes que son inutilizables, las partes que no son, de las cuales a Dios le agrada, las tiene que quitar y tiene que ser echada al fuego. Pero para que nosotros podamos realmente entender esto, Dios le dijo algo claro: suban al monte. Si ellos no subieran al monte, ellos iban a seguir estando en ese lugar y estando edificando su propia casa y haciendo, entonces ellos iban a sufrir, iban a perder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe cómo? Lo que pasó por esto, ya termino. Los cielos se cerraron y se detuvo la lluvia. No hubo cosecha. Léalo en su casa, después del capítulo 1. Dice que los cielos se cerraron. Dios le dijo: dejen de hacer sus cosas y suban al monte. Vayan a buscar madera, vayan a buscar los materiales para edificar. Vayan y suban en los lugares altos están los materiales que necesito para que ustedes edifiquen mi casa. En los lugares altos vamos a encontrar los materiales para la edificación de las cosas espirituales. Pero si nosotros estamos ocupados en las cosas terrenales, nunca vamos a ser edificados. Nunca vamos a ser edificados como casa espiritual que Dios quiere. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que el pueblo escuche. Termina el libro de Ageo en el capítulo 1. Dice que el Señor, por medio de esta palabra, despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué el sumo sacerdote. Y esa palabra los animó a volver a reedificar la casa de Dios. ¿Será que en esta noche vas a subir a ese monte? ¿Será que en esta noche, hoy, aquí nosotros como iglesia del Señor, subimos a los lugares altos a decirle: Señor, necesito, Padre, que tú edifiques mi matrimonio? Yo no quiero más esto para mi matrimonio, para mi casa, para mi familia, pero necesito ir a ti, necesito subir a ti, necesito, Señor, elevarme, necesito orar, hacer una oración y subir a tu presencia. Y ahora puedes hacerlo porque tienes el Espíritu de Dios. Porque ahora puedes entrar al trono de la gracia confiadamente. Ahora puedes entrar a la presencia de Dios y subir a ese lugar alto, a donde está Cristo, a donde está su presencia. Y ve y trae madera para la edificación. Hay cosas que Dios está edificando a su pueblo. Levanta tu mano ahí donde está. Levanta tus manos en esta noche. Hoy el Señor te está diciendo, hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Hoy Dios nos está diciendo: estás subiendo al monte. Estás subiendo al monte, estás dedicando tu tiempo en subir al monte. Estás dedicando tu tiempo en subir al monte y traer madera. Esa madera fuerte, esa madera de acacia, esa madera de cedro, esa madera indestructible. Oh, yo quiero edificarte. Yo quiero hacerte fuerte en mi presencia. Yo quiero que las cosas que te sucedan no te afecten. Y Dios te tiene que hacer fuerte como ese roble, como esa madera. Fuerte te tiene que hacer. Porque hay situaciones que te llevan a debilitarte, a caer, porque no estás siendo edificado con esa madera, no estás siendo esa casa, ese cedro fuerte que Cristo quiere. Ese es el material que se utilizó para hacer los muebles del templo, para ofrecer, para hacer hasta el arca del pacto revestida en oro. Rica la sonda. ¿Será que en esta noche estás siendo edificado con esa clase de material? Y luego de los materiales que entran, la plata, entra el oro, entran las piedras, que cada material representa algo espiritual, pero la madera representa algo muy importante para nosotros. El árbol que representa tu vida. ¿Será que estás dando fruto como árbol? ¿Estás largando de tu interior ese fruto del Señor de justicia? ¿O tus frutos están siendo feos y frutos que no pueden comer otros?
Ricanamazonda la bacaya. En esta noche Dios nos está hablando. En esta noche Dios te dice: sube al monte, sube al monte, sube al monte y no pierdas más el tiempo. Sube al monte a buscar esa madera. Sube al monte en esta noche. Aleluya, aleluya. Ricanamazonda la bacaya. Deja ya de andar en los valles y sube al monte en esta noche. Tienes que subir, tienes que subir, tienes que subir en esta noche. Tienes que mirar a Cristo en esta noche. Yo te invito a que te pongas de pie. Levanta tu mano en esta noche. Ricanamacando lobo shenda la bacaya.